Buenos días, mi nombre es César y soy adicto al alcohol y a las drogas. Primero agradezco al Señor y al poder del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor y Cristo de la gloria, como yo lo concibo, mi poder superior. Ahora el tema es hablar de la paciencia. Nomás les pido mente alerta receptiva. También te invito a que te suscribas, déjame tu like para saber si te comentó un comentario. Si eres adicto, mejor, porque este mensaje es para puros enfermos de la alma, de la enfermedad de la adicción y del alcoholismo. Empezamos sin más preámbulo así, dice: la recuperación implica paciencia. Con frecuencia sentimos que caminamos con dificultad y damos solo un paso a la vez. A veces hasta tenemos que repetir los pasos que hemos recorrido. Experimentar un cambio real en nuestra vida casi siempre será un proceso lento. Toma tiempo poner en práctica los principios de recuperación. Un programa de recuperación de remedios rápidos no tendrá resultados duraderos, porque nunca nos damos el tiempo que necesitamos para hacer que los pasos se conviertan en una parte integral de nuestra vida. Hay 12 pasos y tenemos que vivirlos, que practicarlos para despertar el espíritu dormido. La parte más importante de ser padres es enseñar a nuestros hijos a seguir un estilo de vida piadoso. Si los niños aprenden a respetar la autoridad y a obedecer a Dios mientras todavía son pequeños, mantendrán en ese camino cuando sean mayores. Si crecimos en una familia disfuncional donde se rechazaron los valores cristianos o se burlaban de ellos, ahora podemos entender cómo esto nos condujo a un estilo de vida codependiente. Pero nuestros hijos merecen algo mejor. Ellos necesitan todas las ventajas de un ambiente familiar lleno de amor y principios morales. En mi caso personal, yo acabo de leer Familia Disfuncional. Yo vengo de una familia disfuncional hasta el día de hoy. Yo por eso me drogaba, por eso me alcoholizaba, porque hay muchas cosas que todavía actualmente no acepto de la familia, ¿verdad? Ahora en recuperación yo veo la moneda de la otra cara, pues ahora yo los veo a ellos batallando con sus emociones. Ellos son muy diferentes a un adicto en recuperación. Los adictos en recuperación somos dichosos, privilegiados. Con eso digo todo. Quizás la adicción más común e ignorada por nuestra cultura sea la avaricia o el materialismo. Mucha gente se agota física y espiritual tratando de obtener más y más dinero para poder comprar más bienes y hacer más cosas. El placer que ese dinero compra es solo temporal, no satisface los anhelos de nuestro corazón. La persona prudente descubre el secreto de aplazar este tipo de satisfacción impulsos y resiste a los impulsos insaciables que producen placeres rápidos y efímeros. En lugar de esto, tratan de satisfacer sus necesidades por medio de una saludable relación con Dios y con otras personas. Ahí está, compas. No hay como estar bien con Dios y con otras personas. Dice: debemos ser cuidadosos con el alimento que le damos a nuestra mente. Si buscamos la sabiduría, no solo viviremos de acuerdo con el plan de Dios, sino que también amaremos y estudiaremos su palabra. Es mejor que millares de oro y plata. Véase Salmo 119, versículo 72. Cuando nuestra mente se opone en cosas enfermizas, que son todas las cosas que nos alejan de Dios, entonces se alimenta de necesidades llenar nuestra mente y nuestro corazón con pensamientos, palabras e imágenes malignos solo nos dificultará el proceso de recuperación. En vez de esto se nos ordena pensar en todo lo que es verdadero y honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen hombre.
Cuando estamos en recuperación aprendemos nuevas maneras de ver las cosas, nuevas formas de responder, nuevos principios en que basar decisiones. Los viejos patrones por los que regimos nuestros pensamientos y nuestra vida no funcionaron muy bien ahora. Estamos adoptando nuevos patrones, necesitamos consejeros sabios. Ellos nos escucharán mientras les hablamos de nuestras luchas y nos ofrecerán el apoyo y sabiduría que necesitamos. El rey Salomón dio este consejo: a los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Véase Proverbios 15, versículo 22. En la multitud de consejos hay seguridad. Véase Proverbios capítulo 11, capítulo 11, versículo 14. El rey David buscó consejo de sabio y de palabra de Dios, pues sus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, versículo 24. Isaías profetizó sobre Jesús, el Mesías, diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo, y no es dado al principio sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Veas a Isaías 9, capítulo 6. Dios es nuestra fuente insuperable de sabios consejos. Cuando nos rodeamos de consejeros sabios, confiables, estamos creando un muro de seguridad. El buen consejo puede venir de la Biblia o de personas piadosas. Cuando confesamos nuestros errores a otras personas, ellas pueden convertirse en nuestra fuente de consejos. Puede tratarse de profesionales que entienden la adicción y el proceso de recuperación, o de personas que nos conocen y buscan y basan su consejo en principios piadosos, o tal vez sean personas que han experimentado lo mismo que nosotros estamos experimentando. Ahora, busque a alguien, pero sobre todo confíe en Dios como la fuente suprema de sabios consejos. Vamos ahí, vamos ahí. Proverbios 25, vamos para allá rápidamente. Proverbios 25 dice, como naranjas de oro, con instrucciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Panal de abejas son las palabras amables, endulzan la vida y la salud del cuerpo. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Mas se entiende a las palabras tranquilas de los sabios que los gritos del jefe de los necios. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios, y así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Proverbios 21. Proverbios 21 dice, capítulo 21, versículo 23. El que refrena su boca y lengua se libera de muchas angustias. Santiago, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Efesios, eviten toda conversación obscena, por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de la dedicación que quienes escuchan. Proverbios 15. La respuesta amable calma el enojo, pero
la agresiva echa leña al fuego. Efesios 15. Vamos a ver cómo podemos desglosar el tema, pero ya lo leímos. Voy a ir al Salmo 119. Vamos ahí. Palabra de Dios que edifica el alma, el espíritu. Es una hermosura la palabra de nuestro Señor Padre. Dice, ok, los caminos de Dios no son siempre nuestros caminos. Lo que la gente puede desechar como inservible, Dios lo usará para hacer obras impresionantes. Esto también puede ser cierto respecto a nosotros. Quizás sintamos que nuestra vida está más allá de toda posibilidad de restauración, o que Dios nunca nos usaría para hacer nada importante. Con frecuencia, Dios usa a las personas más inaprobables para obrar sus más grandes milagros, probándole así al mundo que Él está actuando como en la chatarra, transformándola en obra de arte por el poder de Dios. Podemos ser transformados para impactar a otros y superando aún nuestros sueños más alocados. Para que eso sea realidad debemos entregar nuestra vida a Dios. Obedecer la palabra de Dios produce plenitud. Parece lógico que hagamos todo lo que esté en nuestras manos. Para obedecer esto es parte importante de buscar la voluntad de Dios para nosotros. En la Biblia Dios dejó instrucciones claras de cómo Él espera que vivamos. Ha prometido que nos ayudará a hacer su voluntad si tan solo se lo pedimos. Al estudiar la palabra de Dios debe convertirse en una experiencia de gozo que hará que la verdad divina se arraigue firmemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Wow. Con la dirección de Dios podemos entender su palabra, verdades que nos llevan sin percances por los inexplorados territorios de la vida. Como Dios reprende a los que no siguen enseñanzas, necesitamos pedirle perdón por el momento en que no hemos cumplido sus mandamientos. No debemos permitir que nuestro problema nos impidan estudiar la palabra de Dios sin sabiduría y guía del Señor. Nos faltará la perspectiva que necesitamos para experimentar una recuperación exitosa. Cuando estamos en recuperación tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia debe ser el primer lugar donde busquemos. Sin embargo, no debemos meramente escuchar su palabra y estudiar sus principios. También necesitamos actuar apropiadamente una vez que conozcamos la voluntad divina. Véase Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25. Si llegamos a conocer la voluntad de Dios, pero no actuamos basándonos en ella, estamos igual que al principio. La recuperación exige que actuemos ahora. Debemos estar agradecidos cuando Dios nos castigue por nuestros pecados, a pesar de lo doloroso que pueda ser. El castigo nos hace regresar a la verdad, y esto vale más que todas las riquezas del mundo. Santo Padre. Dios solo quiere lo mejor para nosotros. Debemos ser sabios para aprender cuando Dios nos somete a disciplina. En lugar de luchar con ella, se nos impone para nuestro mejoramiento, no para nuestra destrucción. Cuando Dios ama a sus criaturas, a su poesía divina, a su creación máxima, porque nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos somete a disciplina. Va a ser dolorosa, pero el dolor es para edificar, para crecer. Al obedecer los mandamientos revelados por medio de la gente, comenzará a ver los cambios operados en nuestra vida y alabar a Dios. Toda la obra del Señor, incluso el castigo, surge de su bondad y fidelidad. Dios quiere que vivamos gozosos. Necesitamos buscar su voluntad y hacer lo mejor posible con su ayuda. Para cumplir a medida que el Señor nos haya transformado, nos iremos convirtiendo en un testimonio vivo del poder de Dios para transformar también otras vidas quebrantadas. Cuando Dios nos convierte en testimonio, cuando Dios transforma nuestra vida física, emocional, espiritual, Dios nos usa para dar testimonio a otras personas que están en la oscuridad. Es un don que Dios le dio al adicto, al alcohólico. Este don que tenemos nosotros no se lo dio Dios a nadie. Él vino a lo vil, a lo menospreciado, a
por los que ya no daban un 5, a lo más vil y lo menospreciado. Él vino a redimir nuestra alma, a darnos vida, porque éramos muertos en el pecado. Vivíamos entre los desperdicios, como esos puercos, se da que los bañas y se van al cochinero a luego ensuciarse. Así comparo yo mi testimonio. Dice, nunca seremos rescatados ni gozaremos de orientación segura para nuestra vida hasta que acudamos a Dios por ayuda. Seguir el plan de Dios para nuestra recuperación no será fácil, pero podemos contar con su ayuda y como el salmista debemos pedirle al Señor que nos enseñe sus principios cuando estamos bajo presión. Quizás nos sintamos tentados a abandonar los principios divinos. Sin embargo, antes de regresar a nuestras viejas y destructivas conductas de vida, debemos volvernos a Dios para que nos ayude a hacer lo correcto. Dios quiere que nos recuperemos. Él está dispuesto a darnos no solo un plan, sino también el estímulo que necesitamos para llevarlo a cabo. Todo es posible para Dios. A veces el enfermo, para él todo es imposible, pero con Dios todo es posible, compas. Vamos ahí. Al confiar nuestra vida a Dios, Él nos restaurará a plenitud. Podemos estar seguros de que Él nos defenderá y nos protegerá de los que nos persiguen. Podemos contar con Él para animarnos cuando el proceso de recuperación se vuelva difícil, doloroso. Al buscar la voluntad de Dios en su palabra, descubrimos una maravillosa verdad. Él es capaz de restaurarnos y darnos una vida plena y Él está dispuesto a hacerlo. Pero para que Dios haga todo lo que promete en su palabra, a restaurarnos y darnos una vida plena, Él demanda un requisito nada más, no más uno. No más uno. Quiere que seamos obedientes. Obedecer su voluntad. Rendirnos a Dios. Que Él dirija nuestra vida. Yo estoy pagando el precio, ¿verdad? Y créanme que tremenda la cosa, cuando uno se somete bajo la voluntad de Dios. A veces la propia familia se te va a echar en contra, te van a tirar a loco, te van a juzgar, te van a criticar, te van a vituperar, van a decir que ya te quedaste arriba. Pero pues ahí les va, ¿verdad? Una perlota. Si a Jesucristo lo criticaron, lo juzgaron, también dijeron que era un loco, o que era un fraude, o que era un fanático. Si a Él lo juzgaron, lo criticaron, ¿qué nos espera a nosotros? Así de que Dios le dio las mejores batallas, las peores batallas a sus mejores guerreros. Así de que en Cristo somos más que vencedores. Si nosotros con Dios, ¿quién contra nosotros? Mientras sigamos sus principios, su obediencia, su voluntad, no tenemos nada que temer. Ánimo, adictos en recuperación y adictas. Sí se puede. Vamos a raza. Solo Dios puede darnos la victoria sobre nuestra dependencia. Él nos cuida de día y de noche, colocándonos bajo sus alas protectoras. Él nos guardará de los peligros que amenazan con destruir nuestra vida y nos guardará del mal. Sin Dios no hay esperanza de liberación. Si Él nos ayuda a pelear nuestras batallas, seremos arrollados por el poder de nuestra adicción. Debemos responder a la misericordiosa liberación de Dios que ha realizado, alabándolo por lo que ha hecho por nosotros. Este es el primer paso para comunicar a otros las buenas nuevas del amor, del poder de Dios. ¡Wow! Tenemos que dar un primer paso y un 12º paso para poder llevarle el mensaje al adicto que aún sufre. Nosotros somos instrumentos, canales, para que Dios obre en nosotros, para llamar a sus otros hijos que están batallando con su forma de vivir y consumir sustancias. Ok, ya casi acabamos el tema. Dice, secretos poderosos. Tratamos por medio de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y el poder para llevarlo a cabo. Los secretos que escondemos tienen
un inmenso poder en nuestra vida. ¿Cuántas conductas adictivas o compulsivas las hemos mantenido ocultas o escondidas? Cuando por fin nos decidimos a y confesamos a otra persona la naturaleza exacta de nuestra adicción, posiblemente no haya sorprendido descubrir que la adicción había perdido su poder al quedar expuesta. El poder de los secretos y de las conductas escondidas puede obrar a nuestro favor o en contra. El salmista escribió esta oración: a Dios en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, página, capítulo, versículo 11. Si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, memorizándola y meditando en ella, encontraremos un nuevo poder para mantenernos limpios, nuestra mente y corazón. El poder de los secretos también obrará a nuestro favor en nuestra vida de oración. Jesús nos enseñó: cuando ores, entra en tu casa, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Véase Mateo capítulo 6, versículo 6. En la medida en que pasemos tiempo a solas con Dios en oración y meditación, iremos descubriendo ese poder obrando en nuestro beneficio. Mateo 6:6. Vamos a ver qué nos regala Mateo 6:6. Espero les esté gustando a esos hermanos adictos al mensaje de la Escritura de Dios. Bienaventurados somos, hermanos, somos dichosos, muchos llamados y pocos los escogidos. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son promesas de la palabra de nuestro Señor y Cristo de la gloria. Jesús y la oración. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Wow. Bueno, vamos a hablar un poquito de los defectos. Todo está centrado en los defectos, ya saben. La ira y la lujuria son dos trampas peligrosas que nos amenazan. Todos de una u otra forma, las emociones intensas, los deseos deben tratarse de adentro hacia afuera. Quienes estamos consumidos por la ira y la lujuria o en alguna otra conducta adictiva, por lo general pensamos que podemos controlarlas, pero a la larga invariablemente perderemos el control. Jesús demostró cómo los patrones de conducta dominados por la ira y la lujuria son serios, demasiado poderosos como para controlarlos solos. Podemos comenzar la ruta hacia la victoria confesando que somos impotentes, acudiendo a nuestro poderoso Dios en busca de ayuda. Todos esos defectos de carácter, ya los he dicho en otros videos, los invito a que busquen los otros videos, solamente con la ayuda de Dios pueden ser contrarrestados. Porque hay una frase que dice en la Biblia, dice que el espíritu quiere, nosotros somos ser, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu quiere andar en obediencia, pero la carne se revela, Cuando amamos a nuestros enemigos, podemos estar seguros de que estamos progresando en la recuperación. Amar a nuestros enemigos no significa que nos tienen que caer bien, pero sí quiere decir que debemos perdonarlos y desearles lo mejor a ellos. Si albergamos ira, amargura hacia otros, solo estamos lastimándonos a nosotros mismos, y tales emociones obstaculizan el progreso de nuestra recuperación.
Dios nos amaba aun cuando éramos sus enemigos. Véase Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Él nos amó a pesar de que estamos muy lejos de ser perfectos. La recuperación no es perfeccionismo, es desarrollada la habilidad de seguir a Dios y moldear nuestras decisiones, acciones de acuerdo con su voluntad para nosotros. La oración pública se presenta para muchas distorsiones y abusos. Algunas personas usan una jerga de iglesia y que suena muy importante para impresionar a los demás, pero no a Dios. Wow. Romanos 5, 8. Romanos, vamos a ver qué nos regala Romanos, hermanos. Es un tema profundo. Vamos a Romanos 5, 8. Dice, el resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo lo que pudiera hacer, en alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, Jesucristo aún siendo nosotros lo peor, lo vil, las ovejas negras, porque yo sé que este video lo van a ver muchas ovejas negras y tal vez sigan haciendo ovejas negras, pero Dios nos dio libre albedrío de vivir conforme a su voluntad o vivir bajo desobediencia. Los desobedientes son ovejas negras, así lo siento yo porque yo fui uno de ellos, pero ahora mi vida cambió gracias al poder de Jesús de Nazaret. Dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando escondidos, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Wow. Dios nos ha reconciliado. Por eso Jesús dice que cuando uno viene a Él y nace en el bautismo, nacemos como a una nueva criatura, pues tenemos que ser como niños, pero no infantiles. Tenemos que madurar en las cosas de Cristo. Agradecer, ¿verdad? Esa dicha de tener un privilegio de vivir una vida segunda, ¿por qué no decirlo, no? Porque ya no vive uno, Cristo vive en uno. Ok, dice, cuando creemos en Dios y en la restauración que Él ofrece, en Jesucristo se opera un intercambio. Entregamos a Dios nuestra vida inmanejable, incluyendo todos nuestros pecados y culpas. Él nos da a cambio su bondad, su perdón. Cuando Jesús murió en la cruz, cargó con nuestros pecados y culpas. Cuando Jesús se levantó de la tumba, Dios demostró su poder para transformarnos y llenarnos de su bondad. Al seguir el programa divino de los 12 pasos para nuestra vida, para nuestra restauración, morimos a nuestros pecados y fracasos y experimentamos una nueva, mejor vida por medio del poder de Dios. Ánimo, recibo, Señor. ¿Cómo es posible que seamos
¿Cómo es posible que se nos juzgue por algo que hizo Adán hace miles de años? No parece justo. Para muchos de nosotros es fácil culpar a otros por nuestros problemas, citando a nuestros parientes o hasta Adán y Eva como la causa de nuestros fracasos y pecados. Pablo estableció claramente que el pecado de Adán y los errores de nuestros antepasados no son nuestra mayor preocupación. Puede que nuestros problemas hayan comenzado con los errores de otros, pero todos nos hemos alineado firmemente con Adán, repitiendo sus mismas faltas. Estamos hechos del mismo material, propensos a rebelarnos contra Dios y sus métodos y sufrimientos. La consecuencia, si Dios no interviene, no necesitamos justicia de parte de Él. Señor, necesitamos misericordia y eso es lo que Dios provee para todos los que en Él creen en Él. Pablo ya había afirmado que somos perdonados y nos gozamos en la gracia de Dios. Ahora, elabora este pensamiento. La naturaleza esencial de la gracia de Dios es que reina sobre el pecado y la muerte en nuestro mundo. Mientras que Adán trajo pecado y muerte, Jesús ha traído vida por medio de su muerte en nuestro mundo. Por la gracia, para que todo el que esté dispuesto a recibir nuestra antigua vida de pecado representa el dominio de la muerte. Por medio de Adán, nuestra vida en recuperación por medio de Jesucristo representa el dominio de la gracia, bondad, amor de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, podemos comenzar a recibir el maravilloso gozo y perdón que Él ofrece. Wow. ¿Cuáles son nuestros defectos? Todos sabemos que los tenemos, y esto es quizás otra manera de decir que no hemos llegado a la altura de nuestros propios ideales. En algún momento todos hemos tenido altos ideales para definir lo que quisiéramos ser en la vida, pero la mayoría de nosotros aprendió muy pronto que no podíamos vivir a la altura de ellos. Pero aún con frecuencia no hemos alcanzado las expectativas de los demás ni los estándares de Dios. El peso de la culpa que cargamos. El dolor de pensar en cómo hemos decepcionado a las personas que amamos. A las ansias de encontrar alguna forma de ser lo que deberíamos ser. El apóstol Pablo escribió: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Véase Romanos 3, versículos 23 y 24. Pablo continúa y nos pregunta: ¿dónde pues está la jactancia que excluida por la ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, las obras de la ley. Véase Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Dios hace un excelente trabajo cuando elimina nuestros pecados, cuando está lejos del oriente y del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Podemos confiar en que Dios corrija nuestra deficiencia paso a paso. Si nos humillamos para obedecer su palabra, esto significa tener fe en Jesús para corregir nuestras debilidades, tanto de carácter como de conducta. Bueno, gracias a Dios, yo me esfuerzo día a día. No soy una persona perfecta, no soy un santo, pero me esfuerzo por hacer el bien a mi prójimo, amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, porque todos en el mundo somos uno, todos somos uno en el cuerpo de Cristo, justos y pecadores. Por eso está la locura que está en el mundo, porque muchos no se han entregado a Cristo todavía. Por eso hay tanta desigualdad. Imagínense en el día que lleguemos al nivel de la plenitud, a la mente de Cristo, si todos nos esforzáramos por escudriñar las escrituras que Él dejó. Y no es que sea adoctrinamiento, simplemente todo lo que está escrito en este hermoso sagrado libro, la escritura de Dios, para mí es real. Todo lo que se está profetizando se está viendo: temblores, terremotos, tsunamis, injusticias, guerras. Ya ha habido una guerra segunda, primera, vamos para una tercera mundial. Pero esperemos en Dios, ponga un alto y se manifieste, porque yo estoy seguro que el bien es mayoría.
A veces las personas que tienen el poder que Dios les ha dado, a veces las personas abusan del poder, ¿verdad? Así es de que si estamos sirviéndole a Dios, hagamos su voluntad realmente. No hay que abusar de la confianza que Dios nos ha delegado como servidores de su mensaje. Hagamos el bien sin mirar a quién. Dios bendiga a las personas que vieron este sencillo mensaje con el lenguaje del corazón, con el respaldo de mi poder superior, el Espíritu Santo, Dios como yo lo concibo. Déjame tu like para saber si te gustó, déjame un comentario, comparte este video. Amos hay, bendiciones a ti, a toda tu familia, a todos los que vieron este video. Gracias, bendiciones.